Buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los alimentos, en donde abordaremos temas como la forma y el tamaño de los alimentos, la densidad, las propiedades radiológicas, la conductividad y los estados de la materia. A continuación les voy a hablar un poco sobre propiedades y formas de los alimentos, empezando con conceptos muy básicos. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esto podemos considerarlo como materia. Sustancia es cierta cantidad o proporción de la materia con propiedades características. Esto puede ser una sustancia. Tenemos a alimento como cualquier sustancia ingerible, no tóxica para el ser humano y que aporte energía para nosotros. Podemos considerar esto como un alimento, va a aportar energía para nuestro cuerpo. Y tenemos como concepto energía, que es la capacidad de realizar un trabajo, la capacidad que tengo yo ahora para realizar esto. Masa es la cantidad de materia que existe en un cuerpo. Volumen es el espacio que ocupa. Densidad es la relación entre masa y el volumen de un cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades radiológicas. Chang en el 2010 afirma que deformación es el cambio de tamaño o de forma de un cuerpo por una fuerza interna. Tenemos, por ejemplo, la fragilidad, que es la capacidad de romperse fácilmente de un cuerpo. Continuando, tenemos la elasticidad, que es la capacidad de una sustancia de regresar a su forma después de una deformación. Tenemos, por ejemplo, un chinchulí que podemos estirarlo y va a regresar siempre a su forma natural. Y tenemos la plasticidad, que es la capacidad de una sustancia de deformarse ante un esfuerzo sin romperse. Por ejemplo, la masa de hojaldre o mantequilla también. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los fluidos. Los fluidos son un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas hay una fuerza de atracción débil. Tenemos, por ejemplo, el fluido newtoniano, que su viscosidad no va a cambiar. Tenemos, por ejemplo, el aceite o el agua. En esta ocasión, aceite. Ahora tenemos el fluido dilatante. El fluido dilatante, su viscosidad va a aumentar con el esfuerzo que hagamos. Como por ejemplo tenemos el yogur. Va a ser más viscoso mientras aumentemos el esfuerzo. Otro fluido que tenemos es el pseudoplástico. Tenemos como por ejemplo miel de abeja. La miel de abeja, su viscosidad va a disminuir con el esfuerzo. Tenemos ahora el plástico de Bingham, que por ejemplo tenemos chocolate derretido. Su viscosidad no cambia, pero necesita un esfuerzo inicial. Ahora tenemos el último fluido, que es el tixotrópico, que su viscosidad va a cambiar y necesita un esfuerzo inicial. Tenemos, por ejemplo, la salsa de tomate. Las propiedades térmicas están el calor y la temperatura. En calor podemos definir qué es la energía interna de las sustancias, además que se mide en joules. También estas pueden ayudar a medir las calorías. Ahora, con concepto de temperatura, es la medida de la energía interna de sustancias y se mide en unidades de centígrados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la capacidad calorífica de los alimentos. Aquí tenemos, primero vamos a definir qué significa esto. Esta es la energía que absorbe una sustancia para aumentar su temperatura. Nos ayuda a controlar la cantidad de calor que puede recibir una sustancia. Adicional, esta puede ser medida en cal sobre grados centígrados. Ahora vamos a hablar sobre el calor específico. El calor específico es la capacidad calorífica de una sustancia con relación a su masa. Esta nos va a ayudar a saber
cuánto calor debemos dar a una sustancia para poder calentarla. Esta se mide en cal sobre gramos y grados centígrados. En esos tenemos los cambios de fase, que son punto de fusión, punto de congelación, punto de evaporación, punto de condensación. Son 4. Vamos a empezar con el punto de fusión, en donde la temperatura en que la materia va a pasar de un estado sólido, es decir, de ser hielo, a líquido. Ahora vamos a hablar por el punto de congelación, en el cual un líquido va a pasar, es decir, esta agua, al meter en la nevera, va a pasar a un estado sólido, es decir, a hielo. Vamos a hablar sobre el punto de evaporación, en donde es la temperatura en el cual un líquido pasa a estado gaseoso. Ahora el punto de condensación es cuando la temperatura en el que un gas pasa de estado gaseoso a estado líquido. Conductividad térmica. La conductividad térmica es la capacidad de un cuerpo para transmitir calor. Además, las sustancias aislantes tienen baja conductividad térmica. De la conductividad térmica depende la velocidad de transferencia de calor a través de la sustancia. Para tener una idea más clara sobre la densidad que ya mencionamos antes, vamos a concluir este video con un experimento, en donde vamos a sumergir y vamos a darnos cuenta la densidad de la mandarina en el agua. Como podemos observar, al sumergir la mandarina dentro del vaso de agua, notamos que la mandarina queda a flote. Lo que nos trata de decir es que la mandarina es menos densa que el agua, es decir, tiene menos densidad que el agua. Ahora vamos a sumergir una uvilla. Y podemos darnos cuenta que se sumergió totalmente. Esto quiere decir que la uvilla tiene más densidad del agua, ya que se sumergió. Un experimento que se utiliza en cocina muy comúnmente para saber si los huevos están dañados o no es esto. Si el huevo queda sumergido, es que el huevo está bueno. Si el huevo se levanta hacia la superficie, quiere decir que el huevo ya tiene más de 2 semanas. Lo que quiere decir que este huevo ya no sirve y que hay que tirarlo a la basura. Vamos a observar otro huevo y podemos ver que se sumergió, lo que quiere decir que el huevo es fresco y es apto para el consumo de todos nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.